Centro Cristiano Amigos. Espiritual. Oiga, pues hoy quiero compartir con usted un mensaje que estoy seguro le va a bendecir, le va a edificar. Y vaya que Dios siempre me sorprende porque Él está a cargo de cada detalle en esta congregación. El domingo pasado yo no fui parte de la alabanza. Los chicos organizaron todo y ministraron y un canto en especial que fue como que la introducción a la prédica, ¿verdad? ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? ¿Cuántos fueron ministrados con la prédica, la enseñanza el domingo pasado? Y ahora tomando un poquito también, retomando un poco el tema del futuro, el tema de nuestra vida hacia el futuro, pero hablando un poquito sobre nuestra vida en el camino hacia los milagros, nuestra vida como una vida de milagros. ¿Cuántos en su vida han visto milagros ocurriendo? Levante su mano. ¿Cuántos han experimentado un milagro en su propia vida? Levante su mano. Yo no sé si usted sabe, usted no está para saberlo ni yo para contarlo. Cuando yo tenía 6 años me diagnosticaron insuficiencia renal y mis padres me metieron al hospital porque pues me iban a dializar y pues supuestamente ahí el diagnóstico era que pues mis riñones no funcionaban. Mis padres oraron, intercedieron, clamaron el nombre del Señor y mire, 25 años después aquí sigo. No, un poquito más de años y gloria a Dios, mis riñones funcionando bien y le entro con todo al café, en verdad, y gracias a Dios, ha sido bueno. Soy testimonio de un milagro. Mi hijo cuando nació, muerto. Se pasó el tiempo del alumbramiento en mi esposa y pues nació prácticamente sin oxígeno en el cerebro. Tragó líquido amniótico, así se llama, ¿verdad? Lo que está dentro de la bolsa, el bebé, y nació literalmente muerto. Pero clamamos, mi esposa y yo y la iglesia clamamos. Y mire, hoy pues está tocando la guitarra con nosotros, recién casado, licenciado en música. O sea, realmente Dios hace milagros, porque todo lo que Dios hace lo hace bien. ¿Cuántos glorifican el nombre de Dios? Vamos, dale un fuerte aplauso si usted cree que esto es así. Pero hoy yo estoy contento de manera muy particular, muy personal, porque hemos estado orando por la vida de Naomi. Ella también es un milagro. Fue intervenida de una situación bien difícil, algo que se llama rotoesclerosis, ¿verdad? Es decir, ¿qué? Rotoesclerosis. Escoliosis, eso, ok, gracias. Rotoescoliosis. Gracias por corregirme. Y pues hoy está con nosotros aquí después de menos de un mes. Aquí está caminando. ¿Ya? ¿No se puede poner en pie? Sí, a ver. Ella fue operada de la columna literalmente. ¿Puede dar unos pasos? Naomi, ¿puedes dar unos pasos para acá? Acércate. Sana en el nombre de Jesús, ve. Sana en el nombre de Jesús. Sana en el nombre de Jesús, totalmente sana. Eres un testimonio y eres un milagro para esta casa. Seguimos creyendo por ti, porque quien ha sido operada de esta cirugía, según los médicos, no pueden caminar en varios meses. O sea, ella tendría que estar en una silla de ruedas ahorita, pero está caminando. Y me ha mandado videos su familia de que ya está baila y todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos baila? No es cierto. Gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a la vida de Naomi. Es un milagro de parte del Señor. Y bueno, esta familia hermosa que ha creído al milagro. Pero ¿sabes? Nuestra vida como hijos de Dios, nuestra vida como creyentes en Jesucristo, es una vida de constantes milagros. Si no estás acostumbrado a ver milagros en tu vida, probablemente hay algo que no está muy bien contigo. Pero tenemos que ser personas que constantemente estamos viendo los milagros de Dios. Hay gente que dice los milagros ya no existen, los milagros ya pasaron de moda. Esos fueron cuando estuvo Jesús en la tierra, esos fueron cuando los apóstoles estaban aquí entre nosotros. Ya no hay milagros. Pero déjame decirte, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Dios que levantó a los muertos en el pasado lo sigue haciendo el día de hoy. ¿Alguien puede confiar y creer esta palabra? Mucha gente no ve milagros porque no cree. Pero tienes que entender una cosa: tu vida en sí es un milagro. Tu propia vida es un milagro. Yo creo que te vas a sorprender cuando estemos en el cielo, en la presencia de Dios, y Dios nos revele todas las ocasiones en que hubo una intervención sobrenatural en nuestra vida. Cuando veamos y descubramos que Dios realmente estuvo más cerca de nosotros de lo que nosotros lo pudimos sentir o experimentar. Y sabes, mientras estamos en esta vida, mientras estamos transicionando por este mundo, tú y yo vamos a experimentar
milagros. De hecho, nuestro camino hacia el futuro es un camino de milagros. El tema de esta mañana se llama En camino a tu milagro. ¿Cómo se llama el tema de esta mañana? ¿Cuántos están esperando algún tipo de milagro en su vida? Levante su mano. Ahora, vamos a definir un poquito qué es un milagro. Un milagro no es cuando tu hijo viene a visitarte después de 10 años de no verte, ¿verdad? ¡Qué milagro! No, eso no es un milagro. Tampoco un milagro es que tu esposo te compre zapatos sin ser tu cumpleaños o día del amor y la amistad. ¡Ay, qué milagro que me compra esos zapatos! No. Un milagro es una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. Eso es un milagro. Otra vez, una intervención sobrenatural en el curso ordinario de la naturaleza. Es decir, allí en donde tú ya no puedes hacer nada, allí en donde tus recursos, tus capacidades, tus habilidades, tus conocimientos tienen un límite, es ahí donde Dios interviene. Es ahí donde Dios comienza a operar. Es ahí donde Dios comienza a mover su mano de poder. En la mañana estábamos en la adoración y Gina, una de nuestras hermanas, me dijo: pastor, yo tengo que dar un testimonio porque yo desperté hoy, amanecí ciega, no podía ver. De hecho le dije a mi esposo: oye, estoy ciega, no veo nada. Y dice que en lugar de entrar en pánico, empezó a orar, empezó a clamar a Dios, empezó a pedirle al Señor por restauración a sus ojos. Y sabes, Dios le devolvió la vista. Y vino aquí y estuvo con nosotros alabando y glorificando, y se subió y dio testimonio de que Dios le restauró la vista. Dios sigue haciendo milagros. De hecho, déjame decirte, Dios está más listo para operar un milagro en tu vida de lo que tú estás listo. Hay gente que todavía no ha visto milagros en su vida porque no le ha dado a Dios la oportunidad de operar milagros. No cree que Dios puede hacer algo. No cree que Dios puede transformar su matrimonio. No cree que Dios puede transformar la vida de su hijo. No cree que Dios puede abrir puertas de una manera sobrenatural para ver la mano y la provisión de Dios. Hay personas que por su falta de fe no experimentan milagros. Pero lo normal en un hijo de Dios tendría que ser experimentar milagros todos los días. ¿Me está escuchando? Y tú y yo debemos estar dando testimonio de cada paso en nuestra vida es un milagro sostenido por Dios. Quiero que me acompañes, por favor, con tu Biblia. Si tú nos estás acompañando por primera o segunda vez, o nos estás viendo en internet, por aquí vi que una persona en redes sociales publicó que era su primera ocasión que venía. Olga Sánchez Aguilera dice que es la primera vez que está viendo esta reunión. Bueno, Olga, te mando un saludo. No te desconectes, escucha este mensaje. Mi nombre es Omar Hernández. Así te está preguntando cómo se llama el pastor. Omar Hernández, para servirte junto con mi esposa Elsa. Y quiero que pongan mucha atención. Lo que vamos a aprender esta mañana se encuentra en la Biblia. Todo lo que enseñamos aquí está fundamentado en la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 17, versos 1 al 16. Primera de Reyes, capítulo 17, versos 1 al 16. Por favor, no se me distraiga. Por favor, ponga mucha atención. No quiero que pierda ningún detalle de esta charla. Capítulo 17, verso 1. Primera de Reyes, la Reina Valera es la versión que voy a utilizar esta mañana. Dice la palabra de Dios: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Mira qué osadía del profeta. El profeta viene a denunciar, viene a confrontar a un rey llamado Acab. Tienes que saber que este rey, el rey Acab, fue uno de los reyes más perversos que había sobre Israel. De hecho, el rey Acab se casó con una vieja bruja llamada Jezabel. ¡Ay, jolé! Era una bruja. De hecho, Jezabel, el espíritu jezabélico, sigue operando hoy en día, porque es un espíritu de hechicería, es un espíritu de manipulación. De hecho, la Biblia dice que como espíritu de hechicería o como trabajo de brujería es la manipulación. Una persona manipuladora tiene que arrepentirse del pecado de hechicería. 1, 2, 3. Toda manipulación es hechicería, porque en la hechicería, en la manipulación, se trata de que la persona que está manipulando obligue o haga que otra persona haga lo que él quiera. ¿Me sigue? Entonces, Jezabel era la esposa de Acab.
Y Jezabel no era del pueblo de Israel. Acab era un rey de Israel, y era un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Se apartó totalmente de la palabra de Dios. Se apartó totalmente de la dirección de Dios y se casó con una mujer pagana. Entonces Jezabel comenzó a influenciar a Acab para que todo Israel se convirtiera en una nación pagana, cuando Dios había dicho estrictamente que no se podían mezclar con los incrédulos, que no podían adorar a otros dioses, que no podían agarrar sus costumbres. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Está comprendiendo el contexto? Entonces Elías, que es la primera vez que se manifiesta en la Biblia, es la primera vez aquí aparece su nombre. No nos dice de quién eran sus padres, no nos dice la Biblia si estaba casado o no, no nos dice si tuvo más hijos o no. La Biblia inicia la historia del profeta Elías. Dicho sea de paso, el profeta Elías, uno de los más importantes personajes de la Biblia. De hecho, cuando Jesús habla de la ley y los profetas, se refiere a Moisés y a Elías. Y en el monte de la transfiguración, cuando Jesucristo estaba orando en el Getsemaní, se le aparecieron Moisés y Elías, la ley y los profetas. Entonces Elías era un hombre poderoso, ungido para los propósitos de Dios. Y dice la Biblia que viene, se presenta delante del rey Acab, y por causa del pecado de Acab y por causa de conducir al pueblo hacia adorar a otros ídolos, entonces viene una sentencia hacia el pueblo y le dice: no lloverá sino hasta que yo lo diga. ¿Te imaginas qué poder del profeta? Pero una vez que vino y le dijo esto, el verso 2, mira lo que dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Seguramente aquí lo que hizo Dios fue protegerlo, porque Acab lo quería matar. Acab le había puesto precio a la cabeza de Elías. Y entonces Dios lo dirige a esconderse en el arroyo de Querid. Y dice el verso 4, ponme atención acá: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿A quién mandó que le diera de comer al profeta? Vamos, ¿a quién? Aves de rapiña. Aves que si tienen carne en su boca, en su hocico, en su pico, se lo comen. Pero Dios dio instrucciones, Dios dio órdenes precisas de que los cuervos alimentaran al profeta. Wow, imagínate. Dios puede instruir a toda la creación, a toda su naturaleza, a que se hagan cargo de ti. Si Dios cuida a las aves del cielo, si Dios cuida a los lirios del campo, ¿cómo no cuidará también de ti y de mí, que somos sus hijos? ¿Alguien puede glorificar el nombre del Padre? Verso 5 dice, mira lo que dice: y él hizo conforme a la palabra de Jehová, o sea, obedeció. Digan conmigo: pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Verso 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. ¿Qué le traían los cuervos? Wow, hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús que de una manera sobrenatural el Señor envía cuervos para darte pan, para darte carne, para que no tengas ninguna necesidad de ningún bien, porque Dios es tu provisión, Dios es tu fortaleza, Dios es quien cuida de ti. No importa la circunstancia, el Señor está al pendiente de tu vida. Y mira lo que dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía, ¿de dónde? ¿De dónde bebía? Verso 7: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la... ¿Qué fue lo que se secó? Escúchame bien. Elías tenía el poder para volver a orar. Él dijo, ¿verdad? No va a llover sino hasta que yo lo... Y aún así escaseó el agua, cesó el agua, y Elías no usó su poder para hacer que lloviera. ¿Sabes por qué? Porque el poder que tú y yo tenemos como hijos de Dios está sujeto a la autoridad que Dios nos ha dado. Tú y yo no vamos a abusar del poder, sino que estamos alineados a su voluntad. ¿Me sigue? Ahora, pero ponga atención a esto. Mire cómo hay dos
fuentes de provisión. Digan conmigo, dos fuentes de provisión. Dígalo más fuerte, dos fuentes de provisión. Tenemos el arroyo de Querid y tenemos los cuervos que alimentaban con pan y carne al profeta. Yo le pregunto, ¿qué fue lo primero que cesó? ¿Qué fue lo primero que se acabó? Escúchame bien, ponme atención aquí, por favor. Ponme atención. Cuando los recursos naturales se acaban, los recursos sobrenaturales continúan. Cuando tus recursos naturales se agotan, no tengas temor, porque los recursos sobrenaturales y celestiales de papá están dispuestos todo el tiempo para ti. Yo no sé si estás comprendiendo este mensaje. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte, en verdad. Él es quien nos da la provisión, no solamente a través de los recursos naturales, sino por medio de sus recursos sobrenaturales. Sigamos leyendo, verso 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón. ¿Vete a dónde? Sarepta de Sidón. Vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿A una mujer qué? Viuda. Acuérdate que las viudas y los huérfanos en el estrato social de este tiempo era la gente que estaba más vulnerable, era la gente que no tenía nada, era la gente que estaba totalmente desprovista de toda oportunidad de poder salir adelante. Recuerda que en ese tiempo no había programas sociales, no había apoyo para ancianos, no había eso del 60 y más, no había nada de eso. Ella era una viuda pobre y el hijo no se metió al programa para recibir el dinero de los ninis. No sé si me estoy explicando. Era una mujer que estaba desprovista de toda capacidad de poder ayudar a alguien. Dice el verso 10, ponme atención, dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Pon atención, no te distraigas, por favor, pon mucha atención. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Qué era lo que había escaseado en ese tiempo? Le estaba pidiendo algo muy valioso, ¿cierto o no? Esta viuda pudo haberle dicho: ¿quién eres tú para pedirme? ¿Y por qué te voy a dar de mi agua? Es mía. Pudo haber tenido esa actitud, ¿cierto o no? Pero mira lo que dice, verso 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: oye, hey, viuda, ven para acá. Y regresó la doña y dice: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, mira cómo le respondió. Le dice: vive Jehová tu Dios. ¿Cómo le dice? Vive Jehová tu Dios. Esta mujer reconocía que Elías servía al Dios verdadero. Y decía: que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea que era la última provisión de la viuda y de su hijo. Era lo último que tenía. Literalmente era su última cena. Y la mujer dijo: bueno, lo voy a preparar. Vine a recoger leña para cocer una torta, para comer mi hijo y yo, y después nos vamos a dejar morir, porque la situación en Samaria, en Judea, en Jerusalén está crítica. ¿Cómo me pides que te traiga pan? O sea, el agua pues todavía, ahí tengo un poco, una reserva, pero pan, el último que me queda para mí, para mi hijo. Qué insensato, qué insensible. Eso fue lo que hizo esta mujer. Mira lo que dice, verso 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho,
Pero hazme a mí primero de ello una torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Pero mira cómo le dice el profeta: no tengas temor. ¿Sabes? En medio de tu más terrible circunstancia, en medio de tu más terrible adversidad, cuando estés enfrentando un problema difícil, Martín, cuando estés atravesando por un momento de dolor, Naomi, cuando estés en medio de una circunstancia adversa en tu alma y en tu corazón, que tú dices: esto nadie lo puede resolver. ¿Cómo puedo arreglar la vida de mis hijos? ¿Cómo puedo arreglar la vida de mi esposo? ¿Cómo puedo arreglar la vida de mi casa? ¿Cómo le hago? El Señor te dice este día: no tengas miedo, no tengas temor, no tengas desconfianza, porque si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? No te preocupes por nada, solamente créeme. Mira el panorama. Abre tus ojos espirituales y mira lo que estaba ocurriendo en esta escena. Era una mujer viuda, desprovista de toda capacidad para salir adelante. Viene el profeta y le dice: haz una torta, pero primero dame a mí de comer, y no tengas miedo porque el Señor está contigo. ¿Sabes? Cuando menos tienes, cuando menos hay, cuando menos puedes, es cuando más tienes la oportunidad de confiar y de creer en aquel que te sustenta y sustenta cada día de tu vida. Verso 14 dice: porque el Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Verso 15: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, comió ella, comió su casa muchos días. ¿Cuántos días comieron? Oye, pero si nada más se tenían un puñito de harina y un poquito de aceite, y la Biblia dice que comieron muchos. Y mira lo que dice el verso 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor le había dicho a Elías. Hoy declaro en el nombre de Cristo Jesús: si tú abrazas la palabra de Dios, si tú confías en el Señor Dios Todopoderoso con todo tu corazón, ni tu harina ni tu aceite escasearán. Y aunque abras la alacena y digas: ya no hay mucho, ya no hay tanto, no importa. Cada vez que abras te sorprenderás de cómo el Señor estará multiplicando tu alacena. Pastor, pero esto ocurrió hace miles de años. Pero era Elías, pastor. O sea, wow, un hombre de Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia sobre Elías? En Santiago capítulo 5, si mal no recuerdo, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, Elías era un hombre de carne y hueso, como tú y como yo. Algunos más carne, otros más hueso, pero como tú y como yo. Y aún así, Dios lo utilizó de una manera poderosa. Mira, escucha. Cuando la mujer decidió darle al profeta en primer lugar, ponme atención acá, en medio de su escasez, en medio de su necesidad, la viuda le da al profeta lo primero. Como consecuencia de darle lo primero, Dios le empieza a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar. Escúchame, ponme atención. La harina y el aceite se multiplican al ser usados, no al ser almacenados. Tu harina y tu aceite se multiplicarán cuando sean usados y no cuando sean almacenados. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer decide almacenar esa harina y ese aceite? Se hubieran muerto. Pero porque decidió usarlos y honrar al profeta, honrar a Dios por medio del profeta, Dios le multiplicó su harina y su aceite. Escucha, cuando tienes miedo al futuro
y te sientes vulnerable, no sabes a dónde vas, no sabes cuánto tiempo va a demorar y no sabes qué va a pasar cuando llegues ahí, ¿qué es lo que haces? ¿Qué sucede? Hay mucha gente que tiene tanto temor al futuro, ve las noticias y dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Qué va a suceder con mis hijos? ¿Qué estamos viviendo? Recuerda que el camino hacia el milagro muchas veces pasa por un territorio incómodo. ¿Cuántos están esperando un milagro de parte de Dios en su vida? Levante su mano. Ok, tienes que recordar, el camino a tu milagro muchas veces pasa por territorios incómodos. La Biblia nos enseña en este pasaje que el profeta le pidió a la viuda que le diera primero a él de comer, porque Dios le había ordenado a la viuda. Dios ya había dado la orden de que a través de una viuda Elías fuera alimentado. Dios le dijo a Elías que caminara más de 100 millas durante una sequía a través de un territorio peligroso, donde todo el mundo lo conocía y sabía que el rey Acab le tenía un precio por su cabeza. Yo no sé si tú sabes esto, pero escúchame. Dijimos que Acab se había casado ¿con quién? Con Jezabel. ¿Y sabes de dónde era Jezabel? Era de Sidón, en donde estaba la ciudad de Sarepta. O sea, Dios mandó a Elías a la misma ciudad en donde Jezabel había nacido. Asústate conmigo. 1, 2, 3. No, asústate. El nombre del padre de Jezabel. Póngame atención acá. Todos acá. El nombre del padre de Jezabel era Elibaal, que significa Baal es el Señor. Y el nombre de Elías significa Jehová es Dios. Era una lucha entre Dios y los falsos dioses. ¿Sabes? Escúchame. Cada hijo de Dios estamos luchando una guerra para demostrar que nuestro Dios es el verdadero Dios. No una religión, no una secta, no una filosofía, no una iglesia, un hombre llamado Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso, cuando te encuentres en la más terrible situación, probablemente estás metido en una sequía en tu economía, en tu relación personal, familiar, espiritual, lo que sea. Dios te está llevando ahí para que por medio de tu vida, caminando delante de Dios, pueda manifestarse que realmente Jehová, el Señor, es tu Dios. ¿Cómo es posible entonces que Dios le diga a Elías, vete a Sarepta? Allá está una viuda que te va a ayudar. Pero ¿cómo podía ayudarle una viuda indefensa a proteger a un profeta como Elías, que en cuanto entrabas a la ciudad podías ver cartelones, anuncios, hasta publicado en la página de Facebook de la ciudad? Se busca. Escúchame, los milagros no ocurren cuando las cosas son cómodas. Los milagros ocurren cuando las cosas son incómodas. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de esto? A ver, ¿cuántos ya se dieron cuenta de esto? Mira, yo puedo darte testimonio. ¿Tú crees que edificar este auditorio fue cómodo? Oye, en pandemia, sin servicios, sin que la gente viniera, sin que la gente trajera sus diezmos y sus ofrendas. Era una situación muy incómoda. Pues en medio de nuestra incomodidad, Dios manifestó su poder. Y aquí estamos glorificando el nombre y celebrando la fidelidad y la gloria de nuestro Señor. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Alguien puede celebrar el nombre de Dios por esto? Ahora, si yo hubiera sido Elías, le hubiera dicho: Señor, perdóname, pero creo que hay por lo menos 3 cosas malas en tu plan. Pero yo sé que eres Dios, yo sé que me amas y toda la cosa, pero oye, me estás mandando a Sarepta de Sidón, allá donde está la familia de la bruja Jezabel, y luego me estás mandando en un tiempo en donde mi cabeza tiene un precio, y luego
¿Me estás mandando con una viuda? O sea, hello. Dios, como que tu plan está medio improvisado. Si yo hubiera sido Elías, le hubiera dicho eso. Gloria a Dios que no fui Elías, ¿verdad? Mira, Elías pudo haberle dicho: hay 3 cosas malas en este plan, Dios. 1, que me vas a enviar en una dirección equivocada. 2, que me vas a enviar en un tiempo inoportuno. Y 3, que me vas a enviar con una persona incorrecta. Pero Elías simplemente obedeció. ¿Cuántas veces Dios te pide que hagas algo y tú dices: como que no me cuadra, como que mis cuentas no me dan? ¿Cuántos han dudado alguna vez de lo que Dios te dice que hagas y tú dices: ¿cómo que perdone a mi enemigo? Eso como que no está en la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo? Pues Elías, ¿qué hizo? Simplemente obedeció. Ahora, ¿por qué será? Pregúntame, pastor, ¿por qué? ¿Por qué será que el camino de Dios hacia un milagro a menudo nos lleva a través de territorio incómodo? Pregúntame, pastor, ¿por qué? Qué bueno que me preguntas. ¿Sabes por qué? Muchas veces el camino hacia tu milagro es a través de un territorio incómodo, porque esto nos obliga a depender de Dios. De otra manera, ¿cómo pudieras depender de papá? ¿Verdad, Naomi? No ha sido fácil, hija. Después de haberte abierto literalmente partido en la mitad, la espalda, dejarte sin anestesia, temblando toda la noche de dolor, ha sido incómodo. Pero es la única manera en que tú has podido descubrir, en medio de esa incomodidad, que Dios es fiel. No queremos pasar por caminos incómodos. No queremos pasar por momentos difíciles. No queremos experimentar situaciones críticas en nuestra vida. Y decimos: ¿por qué estoy en medio de un fracaso matrimonial? ¿Por qué estoy en medio de un quebranto económico? ¿Por qué? Porque es ahí la única oportunidad que tienes para depender de Dios. Porque de otra manera dependerías de tus recursos, de tu habilidad, de tu sabiduría, y dejarías de ver la mano poderosa de Dios en lo que haces. Hello. ¿Están aquí? Háganme señales de humo, a ver si están aquí. ¿Ya se me aburrió? ¿Cuántos están aprendiendo algo de parte del Señor acá? Ahora yo pregunto: ¿cuántos han estado atravesando un camino incómodo? Levanta su mano. ¿Cuántos dicen: ay, pastor, ya, que ya se acabe eso? Levanta su mano. Ok, felicidades, porque estás posicionado en un camino para ver tu milagro. Prepárate, porque estás camino a tu milagro. Vamos, alguien puede darle un fuerte aplauso al Rey. Escucha, los milagros nunca suceden en tu zona de confort. ¿Sí le estoy predicando a la iglesia correcta? ¿Están aquí? Nunca verás un milagro en tu zona de confort. Tendrás que salir de ahí para experimentar el milagro. No es necesario un milagro cuando todo está resuelto en tu vida, ¿cierto o no? Tienes buen trabajo, tienes una buena familia, todo está listo, todo está bien padre. ¿Quién necesita? Es más, si quieres vienes a la iglesia, y si no, no. Pues ya con tu vecino y dile: se me hace que el pastor sabe tu vida. ¿Cierto o no? Porque todo está cómodo. Pero ¿cierto o no, Victorín? Cuando de pronto tu vida es sacudida y es incomodada, tú dices: wow, mi trabajo no lo tengo, no tengo recursos, no tengo economía, pero ¿qué es lo que tengo? Tengo a Dios. Ok, vengo y recurro
a Él. Ahora, no tienes que esperar a que tu camino sea incómodo para venir a Él. No esperes a que sea incómodo. Ven desde ahorita, para que desde ahorita comiences a desarrollar fe en Dios. Escúchame, ponme atención a esto. Abre tus oídos espirituales, allá arriba también. Desarrolla fe ahora, no cuando la necesites. Pum. ¿Me estás siguiendo? Solo se necesita un milagro cuando estás en las últimas, cuando tienes miedo a la muerte, cuando estás inseguro, cuando puedes recibir un golpe desde cualquier ángulo, cuando estás en una situación apremiante. Yo te pregunto, ¿en qué momento de tu vida estás? ¿En tu economía cómo estás? ¿En tu relación familiar, personal, físicamente? ¿Estás un poco nervioso por tu futuro? ¿Un poco al borde del colapso o por tu seguridad? ¿Estás incómodo? Si esa es tu condición ese día, felicidades, porque estás en camino para ver un milagro. ¿Estás listo para ver un milagro? ¿Estás al borde de un divorcio? ¿Estás al borde de la quiebra económica? ¿Estás al borde del colapso físico? Felicidades, estás posicionado en camino a un milagro. Pero te digo lo mismo que el profeta le dijo a la viuda: no temas, no temas, no vas a morir, no vas a colapsar, no vas a fracasar. Al contrario, si te mantienes enfocado en Dios, vas a ver su gloria, y no solamente tú, sino todos los que te rodean. Ahora, ¿qué hacer mientras viene el milagro? Pregúntame, pastor, ¿y qué hago mientras? Qué bueno que me preguntas. Ahí te van por lo menos 4 cosas que tú y yo vamos a hacer si queremos experimentar ese milagro. ¿Las quieren saber? Vénganse el miércoles vamos a dar continuidad. ¿Las quiere ahorita? Oiga, pues dígame algo. Diga, pastor, échale. Mira, ¿cuántos me regalan 5 minutos más? Ya se armó otra hora predicando. Filipenses capítulo 4 verso 19, anótalo, dice Filipenses 4:19, la Biblia dice, Nuevo Testamento: mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién va a suplir todas tus necesidades? Dios. Mi Dios suplirá todas mis necesidades. Ojo con esto, no todos tus caprichos. Voltea con tu vecino ahí con tu cubrebocas y muévele la cejita. Ale. Escucha, don Poncho, Dios suple necesidades, no caprichos. La diferencia entre una necesidad y un capricho: una necesidad es que sin eso no puedes seguir adelante, y un capricho es que si no lo tienes haces berrinche. Pero no depende tu vida de ello. Yo quiero. Y ahí estamos, como niños berrinchudos, pidiéndole a papá que nos dé un capricho. No, pero la Biblia dice: mi Dios pues suplirá ¿qué? Yo te pregunto, ¿el bienestar físico es un capricho o una necesidad? ¿La salud es un capricho o una necesidad? ¿El alimento y el sustento diario es un capricho o una necesidad? ¿Tu relación familiar es un capricho o una necesidad? ¿Estar bien con tus hijos es un capricho o una necesidad?
Pues todo lo que entre dentro de esa categoría, necesidades, el Señor te dice, tu Dios, a aquel en quien confías, a quien le has abierto la puerta de tu corazón, ese en quien has puesto tu fe, suplirá todas y cada una de esas necesidades. Todas, todas. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo avanzo hacia esas manifestaciones del poder de Dios en mi vida? Número uno, lo primero que tú y yo tenemos que entender es que Dios es todo lo que necesitamos. Uy, te pasó de largo. Tenemos que entender que Dios es todo lo que necesitamos. Tú no necesitas de que el gobierno te extienda sus migajas. Tú no necesitas de que en tu empresa y tu trabajo le vaya bien. Por supuesto queremos que al gobierno le vaya bien. Por supuesto queremos que el trabajo vaya bien. Pero no dependes ni del gobierno ni del trabajo. Dependes de Dios. Mira, hablé con uno de mis amigos aquí de la iglesia. Un hombre prominente, un hombre que ha sido fiel a Dios por muchos años. Pero en los últimos años ha estado escaso su trabajo. Y me dice, pastor, no he tenido proyectos, no he tenido trabajos, no he cerrado ningún contrato, pero hasta el día de hoy no he dejado de comer, ni yo ni mi familia. ¿Cómo le he hecho? No sé. Me platicó una experiencia. Dice que él ahorró en una botella, guardaba las moneditas, guardaba los pesitos. Y dice que en el tiempo de pandemia y sin trabajo, él no sabe cómo de esa botella sacaba y sacaba y sacaba y sacaba y sacaba, y nunca se le acabó. Hasta que la esposa descubrió el escondite. Y me dice, pastor, no tengo contratos, no tengo mucho trabajo, pero mi familia y yo hemos comido. Y vaya, lo noto más gordito. Digo, sí es cierto, Dios ha sido fiel. ¿Sabes por qué? Porque tu provisión, porque tu economía, porque tu bendición no depende ni del gobierno ni de tu trabajo. Depende de Dios. Porque Dios es quien suple todas tus necesidades. Entonces, número uno, ¿qué tienes que empezar a hacer? Confiar en Dios. ¿Qué tienes que empezar a hacer? ¿Cuántos aquí confían en Dios? ¿Seguros? ¿Confiamos plenamente en Dios? No te quejes, confía. Deja de quejarte. Deja de decir, ay, ¿por qué no tengo trabajo? Ay, ¿por qué no viene? Ay, ¿por qué los clientes? No, empieza a orar y empieza a confiar. Confía que el Señor abrirá una puerta sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, escucha. Segundo punto. Donde Dios guía, Dios provee. Donde Dios guía, Dios provee. El profeta fue guiado a Sarepta de Sidón. No había nada, lo estaban buscando ahí. Lo mandó con una viuda que no tenía, aparentemente no tenía. Pero sabes, cada vez que tú eres guiado por Dios, al lugar donde Dios te guía, ese lugar Dios te proveerá. No te muevas por emociones. No te muevas por circunstancias. No digas, ay, ya me voy. ¿Te acuerdas de cuando predicamos de casa de pan y casa de incesto? Elimelec, que se movió de la casa de pan, ¿a dónde? A la casa de incesto. ¿Por causa de la qué? De la necesidad. Hey, tú y yo no debemos movernos por necesidad. Debemos movernos por la voluntad de Dios. Porque donde Dios te guía, Dios te provee. Dáselo fuerte al Rey. Número 3. Ya casi terminamos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Número 3. Confía en Dios. Confía en Dios un día a la vez.
confía en Dios un día a la vez. Escucha, confía en Dios hoy y no te preocupes por mañana. La Biblia dice en Mateo: basta a cada día su propia preocupación. Basta cada día su propio afán. Cuando tú comienzas a confiar en Él para tu hoy, escucha, cuando comienzas a confiar en Él el día de hoy, le estás diciendo a Dios: Señor, si yo confío en ti hoy, yo sé que tú me bendecirás mañana. Pero la preocupación es falta de fe. La preocupación es falta de confianza. El preocuparte demasiado es falta de confianza. Y es más, preocuparte demasiado, lo dije la semana pasada, es una mala interpretación de quién es Dios para tu vida. Porque si la Biblia dice que Dios cuida a las aves del cielo, que no trabajan, que no guardan en graneros, que no cosechan en verano, y Dios viste a los lirios del campo, que no tejen ni hilan ni hacen telas, y ni aun Salomón se vistió tan hermoso como un lirio, ¿cómo crees que Dios no va a cuidar y a guardar tu vida? ¿Cómo crees que Dios no va a resguardar tu vida? Por supuesto. ¿No valdrás más que las aves del cielo, que una parvada de aves del cielo? Por supuesto. Escucha, ponme atención. La falta de confianza en Dios para el día de mañana, ponme atención, esto es poderoso. La falta de confianza en Dios para tu provisión el día de mañana viene tomado de la mano de un espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad te hace dudar que tengas sustento mañana. Pero cuando tú sabes que eres hijo de Dios, entonces ese espíritu se va. Porque la Biblia dice que si somos hijos de Dios, entonces Dios proveerá todas esas cosas. La Biblia dice en Mateo: si los gentiles, los que no conocen a Dios, se preocupan de qué beberemos, qué vestiremos, qué comeremos, de eso se preocupan los que no tienen padre. Pero tú y yo, que tenemos al Padre Celestial, no debemos de preocuparnos por esas cosas, porque eso ya está resuelto para sus hijos. Quisiera que le dieras un fuerte aplauso con todo tu corazón al Señor, fuerte, porque es la verdad, es la palabra de Dios. Hoy confía, hoy en Dios, mañana Él te abrirá puertas. Y número 4, ponte en pie. ¿A cuántos les ha bendecido esta palabra? Quiero saber, ¿cuántos son bendecidos con esta palabra? Vente, Martín, vente de Nietzsche, vamos a ministrar un poco al Señor. Vamos a terminar ese punto, número 4. Voy a recapitular. Número 1, Dios es todo lo que tú necesitas. Si tienes a Dios, aunque no tengas nada, lo tienes todo. Porque Dios es todo lo que necesitas. Número 2, donde Dios te guía, Dios te provee. Deja que sea Dios quien te guíe. El día de mañana que inician tus actividades laborales, ¿me dejas darte un consejo? ¿Cuántos inician mañana sus actividades laborales? Ok, no te afanes por los clientes, no te preocupes por los proveedores, no te preocupes por estas cosas. El día de mañana, cuando inicies tu trabajo, preséntate delante de Dios y dile: Señor, guíame, guíame, porque donde tú me guías, tú me provees. Así que guíame y deja sorprenderte. Deja que el Espíritu Santo te sorprenda con su guianza, con su dirección. ¿Cuántos lo van a hacer el día de mañana? Empieza a hacerlo. Número 3, debes confiar en Él un día a la vez. Confía hoy. No te afanes por mañana. Empieza a confiar hoy en Él. Y número 4, Dios te promete activar el milagro. Dios promete obrar cuando eres obediente. Dios promete actuar cuando tú le obedeces. Yo te pregunto, ¿en qué momento la harina y el aceite en la viuda se multiplicaron? ¿Cuándo qué?
Cuando obedeció. ¿En qué momento los panes y los peces en los evangelios se multiplicaron? Cuando los discípulos empezaron ¿a qué? A repartir. Cada vez que tú obedeces, entonces comienza a operarse el milagro. Mira, no estábamos seguros de poder hacer la edificación del auditorio. Era un momento crítico. Pandemia, todo cerrado, gente perdiendo trabajo, gente sin empleo. Pero Dios nos dijo: háganlo. Y lo hicimos. Aquí están los arquitectos, Carlos, Oni, Miguel, los que me ayudaron con la administración, Susi, Martita, la empresa que nos ayudó con la luz a poner la electrificación. De pronto llegaban semanas, y aquí está Carlos, que no me va a dejar mentir. Llegaban semanas y me decía: pastor, hay que pagar 300,000 pesos. Ahora hay que pagar 250,000. Ahora llegó la lámina. Ahora llegó esto. ¿Sí o no, José? Y yo decía: ¿y de dónde? No hay reuniones. El gobierno canceló las actividades. Pero sabes, tu obra y mi obra no dependen de nuestros recursos. No depende de nuestra sabiduría y de nuestro conocimiento. Depende de Dios. Y cuando no había nada, de pronto venía con Martita allí: ¿cómo le vamos a hacer para pagarle a los trabajadores? Estuve tentado, escúcheme, a despedir a 2, 3. Estuve tentado a dejar de apoyar algunos ministerios. Y Dios me dijo: no, porque no es tu obra, es la mía. No depende de ti, depende de mí. Solamente confía. Y semana a semana, ¿cierto o no, Martita? Semana a semana no quedamos a deber a ningún proveedor ningún producto. Nada. Nada. La Biblia dice en Hebreos capítulo 7: obedezcan a sus pastores, sujetaos a ellos como quienes han de dar cuenta delante de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué te quiero decir con esto? No imites mi conducta, imita mi fe. Considera mi conducta, pero imita mi fe. Y esto que hemos hecho no es porque yo lo haya merecido, créemelo. Yo vengo, a veces estoy aquí en la noche, cuando no hay nadie, ya todos se fueron. Vengo y me siento aquí en este bordo, comienzo a mirar todo esto y lloro de alegría, de gozo en mi corazón, porque yo no merecía esto, porque no es mío. Solamente decidí creerle al Señor. Pero ¿sabes por qué lo hizo el Señor? Porque con esto yo te estoy animando a ti a que le creas. Porque si un hombre como yo, que no tiene nada, pudo ser usado por Dios para hacer algo, imagínate tú que tienes al Espíritu Santo, que tienes a Dios, que Dios está contigo, ¿qué es lo que puedes lograr? Así que deja de mirar tus limitaciones y comienza a creerle a papá. Hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús, deja de mirar tu situación, deja de mirar tu economía, deja de mirar tu condición y míralo a Él y créele a Él en cada paso que des. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Dios empezará a bendecirte y a multiplicarte tu harina y tu aceite en el momento en que empieces a dar el primer paso.
Empieza a dar el paso de fe. La mujer viuda tuvo que ser obediente y dio el primer paso. Se estaba preparando para cocer una pequeña torta y comer la última comida de su vida junto con su hijo. Pero ella decidió creerle a Dios, creerle al profeta, y por su fe Dios la sustentó y la bendijo muchos años. Hoy te digo, iglesia, créele a papá, créele a Dios, cree a su palabra y da el paso de fe. Y por ese paso de fe empezarás a ver milagros extraordinarios en tu vida. A lo mejor dices: pastor, es que mi matrimonio está en ruinas, mi matrimonio está acabado. Bueno, hoy te animo, da el paso de fe. Comienza a creer que tu matrimonio es restaurado. Tal vez tú dices: pastor, mi economía está en quiebra, estoy en bancarrota. Hoy empieza a dar el paso de fe y comienza a obedecer a Dios en lo que tienes que ser obediente. Tal vez tú dices: pastor, estoy enfermo, me desahuciaron. Hoy da el paso de fe. Comienza a hacer las cosas que no podías hacer y comienza a recibir tu milagro en el nombre de Jesús. Vamos, si hay alguien aquí que lo crea, levante sus manos y adore al Señor. Y quiero que diga conmigo: hoy doy pasos de fe. Hoy comienzo a dar pasos de fe. ¿Y cuál es el primer paso de fe que tienes que dar? Abrirle tu corazón a Jesús. Reconocer que Jesucristo es tu Rey y tu Señor. Si tú no le has abierto tu corazón a Jesucristo, es el primer paso de fe que tienes que dar. Si tú no estás seguro de que el día que mueras vas a ir al cielo, tienes que entregarle tu corazón a Jesús. Haz esta oración conmigo, todos con sus manos en lo alto. Hagan esta oración conmigo. Quiero que digas: Señor Jesucristo, te abro mi corazón para que entres en él, y a partir de este día seas mi Señor y mi Salvador por la eternidad. Me arrepiento de todos mis pecados, renuncio a ellos, les doy la espalda y camino hacia ti. Renuncio, quiero que lo digas fuerte, renuncio a todo pacto que yo haya hecho, consciente o inconsciente, con Satanás o con este mundo, y rompo de mi vida toda atadura, toda esclavitud, toda maldición, y cierro toda puerta que le haya abierto al diablo de manera consciente o inconsciente, y le entrego mi vida a Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo por obra y gracia del Espíritu Santo, a través de la Virgen María, pero que murió en una cruz por mis pecados, y al tercer día resucitó de la muerte, venciendo al pecado y venciendo a la muerte, y hoy está sentado vivo a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Creo en ti, Jesús, desde ahora y para siempre. Hazme tu hijo. Gracias por darme vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Alguien que le dé un fuerte aplauso a Dios por esto. Centro Cristiano Amigos.